La Corte Suprema declaró procedente la orden de detención en contra de Pablo Muñoz Hoffmann, iniciando así formalmente el trámite de extradición del exfrentista, quien fue detenido y posteriormente puesto en libertad por la justicia boliviana. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que espera que las autoridades bolivianas actúen con prontitud ante dicho proceso de extradición. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, estamos con el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. A ver, diputado, ¿cuál es su primer análisis respecto a todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en torno al caso de Pablo Muñoz Hoffmann? Mira, Pablo Muñoz Hoffmann fue una de las 4 personas que se escapó de la cárcel de alta seguridad el año 96 en este famoso rescate a través de un helicóptero. Mucha gente cree por lo mismo que él estuvo involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán. Él no estuvo involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán. Los otros 3 que se escaparon sí estuvieron ahí involucrados. Pero aún así, Pablo Muñoz, al igual que los otros 3, sí era ¿Alguna vez fue parte del detenido con un arma frente. que se utilizó en el crimen de Jaime Guzmán? Es el Claro, único pero vínculo. había eventualmente un vínculo porque una de las armas que se usaron en el Claro, crimen de Jaime Guzmán después habría sido usada en un en asalto. otros crímenes por el señor Muñoz Hoffmann, pero nunca se logró acreditar que él participara en el crimen de Jaime Guzmán, pero sí era parte del Frente Manuel Rodríguez. Y lo que ha pasado desde el asesinato de Jaime Guzmán es que ha quedado en evidencia de que aquí hay una red de protección, que es una red internacional de protección hacia estos terroristas. En el caso particular de los asesinos de Jaime Guzmán, nosotros hemos visto cómo ellos han logrado asilarse en distintos lugares, en Suiza, en Francia, en Argentina, recibiendo apoyo de organizaciones de izquierda y de algunos gobiernos de izquierda. En el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de Pablaza, él consiguió asilo político por parte de los Kirchner cuando ellos gobernaron, y luego Macri quita ese asilo, ese beneficio, y hoy día estamos entrampados en una lucha eterna con la Corte Suprema Argentina. Lo que ocurrió ayer con Muñoz Hoffmann es una muestra de lo mismo, de estos grupos de izquierda que no tienen, o gobiernos de Mm. izquierda que no tienen problema en tenderle una mano a terroristas por el hecho de ser de izquierda. Y ayer el gobierno boliviano toma la decisión de poner en libertad a Muñoz Hoffmann. Todo esto con una cierta mala fe, creo yo, porque yo he conversado este tema con el gobierno de Chile desde el primer minuto. Y el gobierno de Chile lo que me transmitía a mí era lo que le transmitía al gobierno boliviano. Mira, lo que va a ocurrir, me decían, es que a Muñoz Hoffmann lo van a echar de Bolivia, lo van a expulsar y lo van a poner en la frontera con Chile para que nosotros podamos tomarlo y así que él vuelva a la cárcel a cumplir la pena por la que fue condenado, por los crímenes de Fontaine y el atentado contra Gustavo Lee. Eh, Luego, más tarde, me dice, mire, ¿sabes qué? No lo van a expulsar, estamos viendo si es que hay un tratado de extradición con Bolivia para pedir la extradición. Mm. Y después el mismo gobierno chileno me dice, ¿sabe qué, diputado? El gobierno boliviano nos avisó que ya soltó, ya puso en libertad a Muñoz Hoffmann. Es decir, el gobierno boliviano le informa al gobierno chileno una vez que ya habían tomado la decisión y que ya se había verificado, en el fondo Diputado, está puesta en libertad. Sí. el punto que hace usted respecto al concepto de mala fe, ¿usted lo ve de parte del gobierno boliviano o de parte del gobierno chileno? Solamente le cito declaraciones hoy día del canciller Alberto Van Claver. Decía, las alertas rojas relacionadas con Pablo Muñoz no siempre tienen un valor vinculante obligatorio. Hicimos todo lo posible. No, yo cuando hablo de mala fe hablo del gobierno Ya. boliviano, que primero dice que lo va a expulsar y no lo hace. Después el gobierno chileno dice, bueno, entonces va a iniciar un proceso de extradición y el gobierno boliviano lo pone en libertad y luego le avisa al gobierno chileno. O sea, ni siquiera le permite al gobierno chileno reaccionar, argumentar para que no lo soltaran. Y por lo tanto al gobierno chileno le informan de esta puesta en libertad cuando ya estaban los hechos consumados. Entonces me parece de mala fe. El gobierno chileno, en materia de la persecución de los asesinos de Jaime Guzmán y en este caso también la persecución de Muñoz Hoffmann, ha tenido una política de Estado, Mm. ha continuado con la política de los gobiernos anteriores de pedir la extradición de estas personas, de hacer todo lo posible para que vuelvan a Chile y para que estas personas puedan cumplir las penas por los delitos que cometieron y que tienen condenas en Chile. El año 2022, en marzo de 2022, el presidente Boric llevaba muy poquitos días habiendo asumido la presidencia de la República, y él, cuando llevaba muy poco, tiene que haber sido 10 días, él hizo una visita de Estado a Argentina, fue su primera visita de Estado, a la que fueron invitados, como una visita de Estado, el presidente de la Corte Suprema, los presidentes de las 2 cámaras, varios parlamentarios, entre los cuales estaba yo. Y cuando íbamos en el avión desde Santiago a Buenos Aires, el presidente Boric me invitó a su espacio, oficina personal, para que conversáramos y yo ahí le pedí al presidente Boric que
hablara con el presidente Alberto Fernández y le pidiera que agilizara la tramitación para que Galvaniano Mm. Paolaza pudiese volver a Chile. El presidente Boric lo hizo, y yo sé que lo hizo porque después de conversar en privado con el ministro, con el presidente Alberto Fernández, hubo un punto de prensa donde estaban el presidente Boric y el presidente Fernández, y el presidente Boric dice en ese punto de prensa: le he pedido al presidente Fernández que apure todos los trámites, que haga todo lo posible para que Galvaniano Paolaza cumpla su pena en Chile. Es decir, yo contra el gobierno en esta materia Ya. no tengo quejas. Este gobierno ha mantenido la política de Estado que hayan llevado los presidentes anteriores. Diputado, ¿usted cree que, claro, si uno revisa por lo menos la información que tenemos acá respecto a Pablo Muñoz, es que él va personalmente, voluntariamente, al consulado chileno allá en Bolivia a hacer este salvoconducto porque él, por razones personales, familiares, parece que quería sí o sí volver a Chile? Es decir, el tipo estaba abierto a que se le iba a detener cuando ingresara a Chile, estaba claro. En el fondo, ¿usted pierde la fe de que Pablo Muñoz Hoffmann vaya a entrar a Chile? Porque por lo menos de primera instancia el tipo sí o sí iba a volver a Chile. Bueno, la verdad es que desconozco los detalles, por ¿Mm? ejemplo, si se presentó al consulado con algún tipo de identificación falsa o se No presentó con tenía su propio nombre. documentación. Eso, bueno, eso es parte de lo que yo desconozco, Mm. pero claro, él al verse identificado como uno de los terroristas del Frente Manuel Rodríguez y siendo detenido, yo asumo que en este minuto Pablo Muñoz Hoffmann está en cualquier lugar menos en Chile y probablemente ya no está en Bolivia. Mm. La ministra Toá ha dicho que la Corte Suprema hoy día aprobó pedir la extradición y iniciar la tramitación. Yo agradezco la celeridad, pero la verdad es que contra lo que hizo el gobierno boliviano no se puede hacer mucho, porque como te digo, probablemente Muñoz Hoffmann en este minuto está en cualquier país del mundo. Hay que recordar que de todos los asesinos de Jaime Guzmán y también de las personas que se escaparon de la cárcel de alta seguridad en 96, de todos se sabía más o menos el paradero. Mm. El único que nunca más supimos nada de él y que logró ocultarse con mayor éxito fue Muñoz Hoffmann. Recién ahora, 28 años después de haberse escapado a la cárcel de alta seguridad, tuvimos la primera noticia de él, en 28 años. Y por lo tanto, con esa habilidad para esconderse y para huir de la justicia, probablemente hoy día, si es que finalmente el gobierno boliviano decidiera arrestarlo de nuevo, no lo podrían detener porque probablemente él en este minuto esté ya oculto. Claro, porque uno podría pensar, y aquí cerramos el tema, diputado, que él se fue voluntariamente a un consulado y se emitió un salvoconducto con sus datos. Uno podría pensar que el tipo sí o sí quería volver a Chile. En el fondo, por razones de Así urgencia, es. no sabemos las razones. Usted pierde la fe que lo vaya a hacer, porque de todas formas, si es que se presentaba y tal como lo hizo, esto iba a suceder. Bueno, después de lo que ocurrió, ¿Mm? probablemente no va a insistir en la idea de volver a Chile. Ya, diputado, lo quiero cambiar de tema. No sé, me imagino que usted ha tenido oportunidad de revisar las declaraciones durante esta tarde de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ella endosa a su abogado este proceso de compraventa, la responsabilidad. Dice, siendo ministra de Defensa, no podía participar. Le delegó obviamente esto y también reconoce que el proceso de compraventa de la casa de quien fuese su abuelo no fue bien llevado, pero descarta renunciar al gabinete. ¿Cómo toma usted las declaraciones de la ministra de Defensa? Bueno, lamentablemente la ministra de Defensa, primero los argumentos son débiles. ¿Usted se ¿Mm? imagina un asesino condenado que diga: ¿sabes Ya, qué? pero es que Quiero una volver todo compraventa atrás, por no contengo diputado no es un crimen, no es un No, ya, ok, asesinato, pues. ya. No, pero Quizás el crimen no es el más correcto. estoy extremando el argumento para que se Sí. entienda. Alguien diciendo: ¿sabe qué? Vayamos para atrás en el juicio porque en realidad mi abogado hizo una mala pega. Si eso no es posible en un caso grave, mucho menos es posible en un caso como este, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, echarle la culpa al abogado para deslindar responsabilidad es totalmente absurdo y ese es un no argumento en un tribunal, por ejemplo. Acá la norma constitucional es clara y la norma establece que un ministro o un parlamentario no pueden contratar con el Estado. Incluso en el caso de los parlamentarios, la norma es más clara aún. Establece que el parlamentario que contrate con el Estado va a perder el escaño, cesarán sus Mm. funciones, dice el artículo 60 de la Constitución. Esta norma, tanto la ministra Fernández como la senadora Allende no podían no conocerla. Cualquier diputado, incluso el más novato, incluso aquel que uno podría considerar más desprolijo, sabe que no podemos contratar con el Estado. O sea, para Este usted es el una de las argumento de la cosas que ignorancia, el no saber, como hoy día lo decía en su columna Carlos Peña en el Mercurio, esto no saber, la ignorancia, aquí no corre. es imposible que no supieran. Ya. Sobre todo en el caso de dos personas que fueron presidentas de la Cámara de Diputados y que por lo tanto conocen bien las normas que nos rigen. Y en el caso además de la senadora Allende, no Que fue hasta el solamente fue Senado por presidenta de la primera Cámara de vez, Diputados, mujer. hoy día senadora, lleva décadas en el Congreso. Por lo tanto, con todo respeto, esa es una explicación absolutamente
insólita. Y de nuevo, la ley establece en el Código Civil de que nadie puede alegar ignorancia a una norma para no hacerse responsable de sus actos. Imagínense que una persona cometiendo cualquier tipo de ilegalidad diga, pero es que yo no sabía. La ley prohíbe que uno alegue ignorancia. La ley se presume conocida por todos, por lo tanto, de nuevo, ese argumento es muy malo. Y que diga que no va a renunciar, no, creo yo que ella se pone a sí misma por sobre la ley. Y yo considero que eso es lamentable, porque los parlamentarios, los ministros, las personas que ejercemos algún tipo de autoridad pública, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de que aquí estamos todos bajo la ley y que nadie está por sobre la ley. Y para terminar Sí. por este punto, en el caso de Isabel Allende, se presentó, se va a presentar un requerimiento por parte, entiendo, de la bancada del Partido Republicano. Lo mismo vamos a hacer en Chile Vamos. También vamos a presentar ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y esta es una oportunidad para que el Tribunal Constitucional demuestre que en Chile sí hay justicia O constitucional. sea, Chile Vamos y Y que Republicanos acá todos no hay juntos nadie al por TC. sobre la ley. ¿Perdón? Chile Vamos y Republicanos todos juntos al TC pidiendo la salida de la ministra y de la senadora. Entiendo, este es un tema que están viendo los jefes ¿Ya? de bancada, pero entiendo que son escritos distintos. ¿Ya? Pero Pero con el que a mismo veces fin. ayuda porque son distintos argumentos, pero con el mismo objeto de pedirle al Tribunal Constitucional que haga justicia constitucional. Esta es una prueba de fuego para el Tribunal Constitucional, porque sabemos que la sensibilidad de los ministros hoy día está más en tendencia hacia el oficialismo, y por lo tanto vamos a ver si ponen al final sus preferencias políticas por sobre la Constitución o no. Así que hay que estar muy atentos porque es una prueba para la institucionalidad lo que va a ocurrir en el Tribunal O sea, Constitucional. ustedes como Chile Vamos van a presentar un documento ante el TC, claro, con otros argumentos, con el mismo fin de que buscaba ayer Republicanos de inhabilitar o cesar en sus funciones a la ministra y a la senadora. La ministra no, porque la norma del artículo 60 de la Constitución solamente habla de cesación en el cargo De parlamentario. de los parlamentarios. Ya. En el Una caso de los acusación ministros, la constitucional. Constitución solamente enuncia una prohibición, pero no establece cuál es la sanción. Ya, y una eventual acusación constitucional contra la ministra, ¿la evalúan? Porque los votos se ve difícil que estén. Se está evaluando, pero no se ha tomado una decisión. Ya, diputado, Se en está el evaluando mismo... un conjunto entre las distintas bancadas de oposición. Sí, digo. en el mismo punto, uno ha escuchado varios argumentos en el mismo tono, explicándolo bien sencillo, de que tanto abogados como también, sobre todo, fuerzas oficialistas, de que este proceso no ha terminado, que recién se estaba en el proceso de compraventa, estamos en el tema de la notaría, el proceso no terminó, y como no terminó, no debe ser cesada, por ejemplo, en el caso de la senadora, porque el proceso todavía no terminaba, estaba en proceso, como suena el argumento. ¿Cómo recogen ustedes ese punto que han puesto desde el oficialismo? Firmar un contrato es contratar. ¿Mm? Y la Constitución establece que no se puede contratar con el Estado. Ya, porque dicen El que no ha contrato está terminado firmado. el proceso en sí, estaba en camino. Si yo o usted compramos una casa, firmamos un contrato de compra-venta, suponga que usted y yo la estamos comprando, el vendedor lo que hace el comprador, Sí. usted y yo, lo que hacemos es depositar un valedista en la notaría, ¿cierto? ¿Sí? Esa plata sale de nuestra cuenta en el banco y la tiene el notario que se la va a dar, en el momento en que se firme el contrato, se la va a entregar a la parte vendedora, ¿cierto? Ese valedista existe hoy día en la notaría. La plata ya salió del Estado. Claro, usted y yo no vamos a considerar lista la compraventa hasta que me entreguen la casa, que es lo que finalmente a mí me importa. Pero jurídicamente hablando, con el contrato ya firmado, se puede exigir el pago. Si una parte se retracta, con el contrato ya firmado se puede exigir Ya, ese que el argumento contrato para se usted no cumpla. vale, el que La alguien- obligación ya existe. Ya. Por lo tanto, este contrato, al existir, ya se contrató y por lo tanto está absolutamente dentro de lo que la Constitución considera como causal para cesar el cargo. ¿Usted cree que el presidente le debe pedir la renuncia a Maya Fernández? Se ve difícil, por lo menos en teoría. Escucha, la verdad es que si el presidente hace lo que juró hacer cuando asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, que es respetar la Constitución, entonces sí debería pedirle la renuncia. La pregunta es si va a cumplir con lo que prometió ese día. Fue su primera promesa como presidente. Diputado, a ver, lo quiero llevar a otro tema porque hay hartos temas, el año empezó bien prendido. Reforma de pensiones. Ya por lo menos conocimos durante los últimos minutos que se llega a un acuerdo para que esto se vote en la Comisión de Trabajo el próximo miércoles 15 de enero, estamos a 8, hasta el lunes hay plazo del gobierno para que ingrese de indicaciones. ¿Cómo ve usted el escenario, lo que ha pasado los últimos días, declaraciones del presidente Boric el otro día, ayer intenta bajar un cambio, por lo menos uno lo ve en el tono? ¿Cómo ve usted el escenario en este minuto en términos de pensiones? A ver, esta ha sido una conversación y una negociación dura, larga, 2 años, áspera, a ratos, muy áspera, en la que
me tocó participar cuando estaba en la Cámara de Diputados. Logramos avanzar en un montón de temas, pero los temas básicamente que dicen relación con el destino de los puntos adicionales de cotización simplemente no logramos llegar a acuerdo, a pesar de que exploramos distintas fórmulas. Y luego en el Senado ocurrió algo parecido. Eh, Finalmente, entiendo que los senadores con el gobierno están logrando cuadrar el círculo, estableciendo al final un sistema que, sin ese reparto, pueda cumplir con los Mm. objetivos de la reforma. Acá hay un tema importante. Los senadores hicieron algo que es muy inteligente, eh, que es que cuando el proyecto llegó al Senado y después de llevar, no sé, 6 meses y no avanzar un centímetro, por ahí dijeron, bueno, ¿por qué no en vez de discutir sobre los instrumentos, no nos ponemos de acuerdo en los fines? Y luego vemos los instrumentos. Y entonces nos pusimos de acuerdo en 3 fines. Uno era resolver la injusticia que se da entre hombres y mujeres, que ahorrando lo mismo y jubilando a la misma edad, por ejemplo, 70 años, las mujeres reciben menos pensión, 11%. lo cual es una injusticia, un 11% menos, efectivamente. Ese es el primer objetivo, tenemos que solucionar ese problema. Segundo objetivo, tenemos que mejorar las pensiones de quienes cumplieron con su parte del trato y cotizaron durante muchos años, 15, 20, 30, pero que ahora sí no reciben buenas pensiones. Esta gente que eh, eh, al final cotizó en una época en que Chile era todavía un país mucho más pobre que hoy día, en que las ganancias eran mucho menores y por lo tanto no les tocó el boom y esos ahorros, porque los ingresos todavía eran muy bajos, no fueron suficientes y habiendo cumplido con su parte del trato, reciben malas pensiones. Entonces, un segundo objetivo es solucionar ese problema. Y el tercer objetivo es que haya más competencia, que bajen las comisiones dentro de la industria de las AFP. Entonces nos pusimos de acuerdo en esos 3 objetivos. Para nosotros estos 3 objetivos son muy importantes porque nosotros creemos que el sistema de capitalización individual, es decir, un Ujú. sistema de ahorro individual, es el único sistema viable, es lo único que se puede finalmente hacer un sistema de pensiones que sea sostenible. Y creemos que si estos problemas no se resuelven, no se legitima el sistema en el que nosotros creemos. Nosotros entendemos que es importante resolverlos para legitimar el sistema y ponerlo a salvo de populismos que hoy día quieren terminar con este sistema y volver a un reparto. Y desde la perspectiva del gobierno, bueno, estos también eran objetivos importantes para cumplir con una promesa, en el fondo, de las elecciones y una promesa del programa de gobierno. Una vez que nos pusimos de acuerdo en estos 3 objetivos, empezamos a explorar las distintas fórmulas para intentar encontrar un instrumento que nos satisfaciera a todos. Y la verdad es que a ratos hemos estado muy cerca, a veces nos hemos puesto de acuerdo, pero finalmente en el análisis técnico surgen cosas que hacen imposible aplicar esa solución a la que habíamos llegado políticamente. Por eso estas cosas son lentas y toman Mm. tiempo. Pero yo creo que cada vez nos hemos ido acercando más y yo tengo la esperanza de que podamos llegar a un buen acuerdo y que finalmente permitamos cumplir con estos 3 objetivos Sí, que son tan diputado, importantes para Chile. sí, esas palabras del presidente, y que también la replicaron varios representantes del oficialismo de respecto a que la derecha había sido muy poco, casi nada en toda esta negociación. ¿Cómo la recoge usted como presidente de la UDI? Yo he dicho, esta negociación ha sido larga y áspera, bien dura, a veces muy desagradable, porque es un tema que Mm. saca roncha. ¿Pero qué cosas, por Y ejemplo, que nosotros ustedes hemos han aceptado, a usted definitivamente no le gusta? Yo podría pensar, no sé, la licitación de stock o cuestiones de ese tipo, que no están un poco en lo que ustedes siempre han sostenido respecto a pensiones. ¿Qué elementos que ustedes han dicho, vamos, definitivamente a ustedes no les gustaba primariamente? Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un esfuerzo, Andrés, por intentar ceñirnos a lo que sea, ¿Mm? ¿cómo decirlo? Eh, Técnicamente bueno, factible. ¿Ya? Eh, a mí, en principio, voy a decirte algo. Yo, cuando me sentaba con el gobierno, con el ministro Marcela, la ministra del Trabajo, Janet Jara, y nos sentábamos y ellos me decían, queremos dividir la industria para generar más competencia. Entonces, yo les decía, mira, a mí en principio dividir la industria no me tinca nada, pero si Mm. ustedes me demuestran de que esto va a generar más competencia y que van a bajar las comisiones y que al final los chilenos nos vamos a ver beneficiados por esta medida, ok, estoy Claro. dispuesto a La Comisión discutirla Técnica no lo y a propuso. diseñarla. Pero finalmente pasó que había muchas ideas sobre la mesa y de lado y lado ¿Mm? que llevadas al rigor técnico no pasaban el test de la blancura y finalmente no producían los efectos que uno pudiese haber pensado originalmente. Entonces, tú me dices en qué cedimos. Bueno, el gobierno propuso un montón de ideas que nosotros nunca habíamos propuesto: cambiar los multifondos por fondos Mm. generacionales, cambiar la forma en cómo se cobran las comisiones, generar una PGU más amplia, no solamente que sea un monto mayor, sino que la reciban más personas. Y nos propusieron un montón de cosas que nosotros la verdad es que no las teníamos en el radar y las aceptamos de buen grado porque tenían sustento técnico, otras no. Pero en estas 3 cosas que yo te estoy mencionando, que son finalmente el nudo más difícil de desatar, es donde creo que nosotros hemos tenido
un rigor técnico grande. eh, y por eso las palabras del presidente hace 2 días fueron tan desconcertantes, porque Mm. hablaba de cosas que son técnicamente equivocadas. Cuando él dice, y eran puras frases hechas y populistas para que finalmente su gente lo vitoreara. Decía, porque queremos un sistema solidario donde los que tienen más pongan más. Un sistema de reparto, desde el momento en que hay un tope imponible, lo que hace es que la clase media pone más que los ricos. Porcentualmente, sí. Entonces, lo que ellos proponen hacía que los de clase media pusieran más que los ricos. Entonces, claro, para la galería es fácil decir que los que tienen más pongan más, pero los instrumentos que propone el gobierno hacían todo lo contrario. Entonces, por eso fue tan desconcertante la intervención del presidente Gabriel Boric, porque ya los ministros del gobierno habían aceptado que el instrumento que habían ofrecido no hacía que los ricos pusieran más. Y por eso uno decía, Y hoy bueno, día hace ¿con quién estoy que los conversando? ricos pongan más, porque uno ve los números, por lo menos no cambia mucho respecto a ese argumento. Bueno, de nuevo, nosotros tenemos que hacer cuadrar el círculo de tal manera de que haya justicia, por decirlo de alguna manera, previsional. Lo que proponía el gobierno era injusto. El reparto es injusto, porque al final, insisto, las personas más ricas no cotizan, las personas más ricas que cotizan tienen tope imponible, y por lo tanto es un sistema que no es justo, más allá, además de todo lo que nosotros defendemos como el derecho a propiedad y muchos otros principios que para nosotros son importantes. Entonces, al final, yo tengo la esperanza de que en los próximos días seamos capaces de llegar a acuerdo, porque se hizo un esfuerzo en el Senado por llegar a una especie como de rigor técnico, muy parecido a la democracia de los acuerdos de hace 20 o 30 años. Eh, y si finalmente logramos un acuerdo con ese rigor técnico, vamos a tener una reforma de pensiones que va a ser buena para Chile. El gobierno tratará políticamente de adjudicarse el triunfo, nosotros quizás haremos lo mismo, pero la verdad es que los que ganarán serán los chilenos. Sí. Diputado, un último punto. Se espera que en las próximas horas el Partido Republicano proclame oficialmente a José Antonio Kast el próximo 11, lo debe hacer RN con Matei. ¿Cuándo lo va a hacer la UDI con Evelyn Matei? Bueno, informalmente lo hemos hecho muchas veces a la hora de Claro, nuestra por eso candidata, lo pregunto, formalmente. pero de manera formal lo vamos a hacer el próximo sábado 18 de enero. Hace una semana atrás, las nuevas generaciones, la juventud de la UDI, tuvo su propio consejo general, por decirlo de alguna manera, tiene otro nombre. Evelyn Matei fue y la proclamaron como la candidata a las juventudes de la UDI. A los grandes, a los adultos, nos toca el próximo sábado 18. O sea, el 18 de enero, Evelyn Matei oficialmente candidata presidencial de la UDI. Así es. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Buena tarde, diputado. Muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Chao, chao.